de la iglesia de Sardis. Y fíjense que es muy interesante lo que no menciona el Señor Jesús en su carta a Sardis. Por ejemplo, esta iglesia no estaba sufriendo persecución como la de Esmirna. No parecía estar infectada por falsas doctrinas. Tampoco se mencionan aquí a los nicolaitas, que se mencionan en Éfeso y se mencionan en Pérgamo. No hay pistas tampoco que indiquen que la inmoralidad sexual había infectado a la iglesia. Y tampoco hay una advertencia aquí acerca de que la iglesia hubiera perdido su primer amor, como lo hizo en Éfeso. Así que, ¿qué estaba pasando realmente en Sardis para que el Señor les dijera que estaban muertos? No lo sabemos. Es difícil de determinar. En las otras iglesias, el Señor claramente dice lo que está mal. Claramente dice qué problemas tenían. Pero en la iglesia de Sardis, solo nos dice que las cosas se veían bien de afuera, pero por dentro se estaban muriendo. Y eso era muy grave. Porque tan grave como lo son las falsas doctrinas o la inmoralidad sexual, es muy grave para una iglesia tener una buena reputación sin merecer esa buena reputación. Es muy grave. Porque si te estás muriendo, es mejor saberlo. Es mejor saber si tienes cáncer para que te lo traten, aunque sea muy agresivo el tratamiento, pero que te lo traten. Es mejor eso que estar ignorándolo y que lo sepas ya hasta que es muy tarde y no pueden hacer nada por ti. Un escritor ha dicho que la iglesia de Sardis era un ejemplo clásico del vive y deja vivir. Una iglesia en donde podías llevar la vida que quisieras, siempre y cuando asistieras, colaboraras y fueras discreto. Las buenas obras que realizaban eran solo un traje elegante que servía para vestir a un cadáver. De manera que la iglesia parecía más un cementerio que una iglesia. Jesús podía dar este diagnóstico porque Él podía ver, Él podía escudriñar las mentes y los corazones de quienes asistían a la iglesia en Sardis. Quizá por eso es que se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué la Biblia habla de 7 espíritus cuando sabemos que solamente hay un Espíritu Santo? Si vamos a Isaías 11:2, le voy a pedir que abra su Biblia rápidamente, lo podemos entender. Isaías 11:2. Y reposará sobre él, dice Isaías, el Espíritu de Jehová. Está hablando del Mesías que había de venir, de ese retoño de la simiente de Isaí o de la vara de Isaí. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Según este texto, el Espíritu de Dios es uno, y luego se mencionan 6 características que identifican a ese Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Todo suma 7. El Espíritu de Dios es uno y tiene 6 aspectos que lo identifican. Es la plenitud del Espíritu Santo. Así que cuando la Biblia menciona los 7 espíritus de Dios, se refiere a esa plenitud. De modo que quien está escribiendo a Sardis es quien literalmente posee el Espíritu Santo. Y que además tiene en sus manos las 7 estrellas. Es decir, él tiene el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo y es el soberano
de la iglesia que gobierna a través de los pastores en cada iglesia, pero los pastores que son fieles a él. ¿Recuerdan? En Apocalipsis 1:20 dice que las estrellas representan a los ángeles de cada iglesia, es decir, los mensajeros, los pastores de cada iglesia. Entonces el autor de esta carta es quien da el Espíritu Santo a la iglesia y el que soberanamente gobierna a su iglesia a través de los pastores que le son fieles. Ahora, ¿por qué se identifica así? Porque parece que precisamente eso es lo que le falta a la iglesia de Sardis. Lo que tenemos aquí es una iglesia sin la presencia del Espíritu Santo y a todas luces con un pastor que no le era fiel al Señor. Y fíjense cómo aquí el Señor no se presenta anticipando juicio para la iglesia de Sardis. Es decir, no se presenta aquí como aquel que tiene la espada en la mano, como lo hizo con Pérgamo. No se presenta tampoco como lo hizo con Tiatira, aquel que tiene ojos de llama de fuego y pies como de bronce bruñido. Recuerden que dijimos, esas figuras representan el juicio de Dios. En Pérgamo y en Tiatira, Jesús se presenta como el que va a juzgar a la iglesia por lo que están haciendo mal. Aquí no. Aquí no hay juicio. ¿Por qué no hay juicio? Porque para empezar, la iglesia estaba ya muerta. Así que en la misma presentación podemos apreciar el verdadero problema que había en Sardis. Porque quien tiene el Espíritu Santo y quien tiene en sus manos los ministros fieles, les escribe a una iglesia que no tenía ni lo uno ni lo otro. Sin el Espíritu Santo y sin un liderazgo fiel a Dios, cualquier iglesia está muerta, aunque parezca que no lo está. Y eso debe ser una advertencia para nosotros, hermanos, para todos, los miembros en general, los ministerios, la mesa directiva, a mí como pastor. Esa es una advertencia para mí principalmente. Porque si no dejamos que Cristo sea quien nos dirija, si no nos esforzamos por ser fieles, pero verdaderamente fieles a Él, por gratitud, por amor a Él, entonces nos podremos ver muy bien por fuera, pero no seremos más que una iglesia de zombies, una iglesia de gente espiritualmente muerta. ¿Cómo se puede llegar a esto? ¿Cómo es que una iglesia puede estar activa y sin embargo estar muerta espiritualmente? Se puede llegar ahí cuando empezamos a repartir Dios te bendiga y Dios te bendiga a diestra y a siniestra, pero en realidad no conocemos a Dios, no conocemos a Cristo. A mí me da risa la gente que dice, yo estoy de la mano de mi Dios, y nunca viene a la iglesia, y nunca lee su Biblia, y nunca ora, pero eso sí, adelante, estoy lista, o estoy lista, o estoy listo, para seguir adelante de la mano de mi Dios. ¿Cuál mano de tu Dios? ¿Cuál mano de tu Dios si nunca oras? ¿Cuál mano de tu Dios si nunca vienes a la iglesia? Ese es un síntoma de que estamos muertos espiritualmente. Cuando nos importa más nuestra comodidad que el sacrificio que podamos hacer por nuestro Señor. ¿Saben que hay gente que nos va a dejar porque se le hace muy difícil levantarse para venir a las 10? Y va a buscar una iglesia para ir en la tarde para que se pueda levantar, tarde. Porque ¿cómo se va a levantar? Es el único día que tenemos. ¿Cómo? ¿Cómo me voy a levantar tarde por aquel que entregó su vida por mí? Es más, ni tarde, porque empezamos a las 10:30 y siempre empezamos tarde.
Cuando nos importa mucho aparentar ser buenos cristianos, más que serlo en realidad. Así es como se llega a ser una iglesia de gente muerta. Hermanos, debemos estar atentos, muy atentos a estos síntomas y hacer algo al respecto. Porque de lo contrario, nos vamos a convertir en una iglesia que solo aparenta estar viva cuando en realidad está muerta. Eso es lo que había pasado en Sardis. Claro que no lo decían, pero era una iglesia que en su propaganda bien pudieran decir: vengan, congréguense con nosotros. Nosotros no pedimos nada, no demandamos nada, no nos atrevemos a nada, no tenemos ninguna ilusión de crecer para Cristo. Ese pudiera haber sido el eslogan de Sardis. ¿Y saben qué? Yo creo por eso estaba llena de gente. Porque hoy en día muchas iglesias tienen ese eslogan sin decirlo. Y la gente está cómoda. ¿Cómo no voy a querer ir a un lugar en donde nadie me señala nada? En donde puedo ir, cantar si están bonitos los cantos, si no, pues no canto. Escuchar si está interesante el sermón, si no, al otro domingo no voy y ya. ¿Cómo no voy a...? Si no tengo vida espiritual, ¿cómo no me va a gustar una iglesia de esas? Por eso la iglesia de Sardis tenía gente. Por eso muchas iglesias hoy tienen gente y parece que están vivas. ¿Qué se puede hacer con una iglesia que está muerta o que se está muriendo? ¿Qué esperanza hay para una congregación que está espiritualmente muerta? Primero, la iglesia debe despertar, según el versículo 2, ¿sí? En la Nueva Traducción Viviente dice: despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. ¿Saben qué? La iglesia de Sardis se había vuelto una iglesia holgazana. ¿Para qué trabajar para Cristo? Si así estamos bien. ¿Para qué aprender cómo evangelizar? ¿Para qué evangelizar menos? Así estamos bien. Aguas. Que no podemos olvidar que nuestro enemigo anda dando vueltas como león rugiente buscando a quien devorar. Y decía nuestro hermano Chencho, que ahora está allá con el Señor: pues por mí que busque, al cabo a mí no me va a devorar. Pues bueno, si no te pones y si no estás en zona de peligro, no te va a devorar. Pero si nos exponemos, somos presas fáciles para ese león. En segundo lugar, la iglesia debe regresar a Cristo antes que sea demasiado tarde. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Arrepentirse, hermanos, significa literalmente cambiar nuestra manera de pensar. En el caso de la iglesia de Sardis era volver a Cristo de todo corazón. Pero yo me